cuando hablamos de nuestro lugar favorito en el mundo, este no precisamente tiene que ser uno solo. Por ejemplo, mi lugar favorito en el mundo es cuando estoy con mi familia en un domingo soleado, cuando estoy en un grupo de amigos donde me sienta libre y querida, cuando estoy al lado de mi amor, con quien voy creando un nuevo hogar paso a paso. Pero al mismo tiempo, mi lugar favorito en el mundo soy yo cuando me doy un descanso luego de un día difícil, cuando cumplo con una meta a corto plazo y por sobre todo, cuando cumplo un sueño que creía totalmente imposible. Por eso, hoy les voy a mostrar un lugar que me convierte en mi lugar favorito en el mundo en cada visita, porque me recuerda que no hay sueño que yo no pueda cumplir. Bienvenidos al Gyeongbokgung. El Palacio Gyeongbokgung fue el principal durante la dinastía de Joseon. Es uno de los 5 de los palacios que se encuentran en la ciudad de Seúl y cuenta con más de 600 años de historia. Por su ubicación también era conocido como el Palacio del Norte. Cuenta con 4 entradas en los 4 puntos cardinales, pero la principal se localiza en el lado del sur y es la que podemos estar viendo en las imágenes. El nombre de la misma es Gwanghwamun y significa la luz de la civilización iluminará al mundo. Aunque el Palacio Gyeongbokgung tiene como significado palacio altamente bendecido por los cielos, lastimosamente fue incendiado en varias ocasiones durante la invasión japonesa y no fue hasta 1867 cuando inició nuevamente su reconstrucción. 갑자기 free admission! Bueno, les voy a contar un secreto. No es un secreto, pero es mi lugar favorito en el mundo. Este palacio se llama Gyeongbokgung y está prácticamente en el centro de la capital de Corea del Sur, llamado Seúl. Seúl en coreano y como se suele conocer, Seúl, romanizado. Así que les voy a mostrar un poquito más de mi lugar feliz en el mundo. El primer dato curioso es que según mi profesor de coreano, que hizo su especialización en historia coreana, nos dijo que una manera de poder identificar si un lugar tenía un nivel económico demasiado alto era a través de estas vigas, porque prácticamente todas son iguales, ¿ven? Son iguales y lo más importante son grandotas. Quiere decir que en ese tiempo se hicieron con los árboles que eran como más perfectos de la época. Entonces se tenía que encontrar árboles del mismo tamaño, con el mismo volumen. Por ejemplo, estas vigas también. Y obviamente esto demuestra que el palacio estaba hecho con los mejores materiales de la época que le tocó. Un rey y una reina, qué hermosos. Luego del Gwanghwamun se encuentra el Gyeongjongmun, que es la puerta que podemos ver en las imágenes. Es la puerta principal al salón principal y primordial de todo este palacio. Y es el edificio que podemos ver más o menos allá en el fondito. Ese edificio se llama Gyeongjongjeon. Como pudieron escuchar, la entrada fue gratuita gracias a que estamos en un periodo de festivales tradicionales en donde tienen como objetivo promocionar la visita a los palacios tradicionales de Corea. También algo que nos enseñó nuestro profe es que estas estructuras que están aquí determinaban o demostraban en realidad los puestos de los trabajadores del rey. Entonces sería desde el que tenía el puesto más alto allá y iba bajando. Entonces ellos tenían que ubicarse de esta manera de acuerdo a estas representaciones. Muy genial, ¿verdad?
El Kunjongjeon, que vendría a ser este salón principal o salón del trono, era donde se celebraban los actos más importantes del reino, como las ceremonias de coronación y las recepciones de delegaciones extranjeras. El Kunjongjeon significa que el rey es diligente al ejercer las tareas del gobierno, y también este edificio es considerado como un tesoro nacional. Lo curioso y lo principal del Kunjongjeon es que contiene al trono del rey, y hay algo muy peculiar que presentaban todos los tronos de la dinastía de Joseon, y es la imagen que vamos a ver a continuación. La imagen Irwol Ubong-do representa el sol, la luna, que vendrían a ser el rey y la reina, con 5 picos y 2 ríos de corriente rápida, que simbolizaban la longevidad. Vamos a entrar a una parte que para mí es nuevísima también, y es el jardín del Gyeongbokgung. ¡Uy! Van a hacer cambios, parece. Se dan cuenta que usan esas telitas en la cara por el tapabocas, entonces como que lo adaptaron. Me encanta. Y por fin llegamos al Gyeonghwaeru, que vendría a ser el salón del banquete real. También considerado como un tesoro nacional desde 1985 y fue construido en 1412. Se considera como el pabellón más grande que se encargaba del entretenimiento para los visitantes extranjeros en el palacio y donde se celebraban las fiestas especiales cuando ocurrían buenos acontecimientos en la nación. Y llegamos a una zona que no es tan conocida, pero que de igual manera guarda una gran belleza en su interior, y les voy a mostrar en breve por qué. Es un lugar ideal para sesiones de fotos, y de hecho estuvieron varias personas con sus fotógrafos personales realizando sesiones muy hermosas. Es un lugar tranquilo en donde uno puede apartarse para poder pasar tiempo con uno mismo y reflexionar. Me encantó muchísimo. Y por favor, si vienen aquí, nunca pisen esto. Esto es para que los malos espíritus queden ahí y no pasen hacia tu casa. Así que no pisen. Y de esta manera terminamos nuestro pequeño recorrido por el Gyeongbokgung Palace. Y espero que hayan disfrutado de este pequeño video y que sea un recordatorio de que nuestros sueños están hechos para cumplirse.